Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que quizás te hayas preguntado alguna vez. ¿Cómo saber cuál es tu don ministerio? Los dones ministeriales son capacidades especiales que Dios nos da para servirle a Él y a su iglesia. Son diferentes a los talentos naturales, que son habilidades que podemos desarrollar por nuestra propia cuenta. Los dones ministeriales son un regalo de Dios, que nos los da por su gracia y para su gloria. Pero ¿cómo podemos descubrir cuál es nuestro don ministerio? ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cómo podemos usar nuestro don para bendecir a otros y edificar el cuerpo de Cristo? Lo primero que debes saber es que Dios no te ha dejado solo en esta búsqueda. Él quiere que conozcas y uses tu don, porque eso te hará feliz y le glorificará a Él. Por eso, Él te ha dado varias herramientas para que puedas descubrir tu don. Aquí te mencionamos algunas de ellas. Primero, la Biblia. La palabra de Dios es la fuente principal de donde podemos aprender sobre los dones ministeriales. En la Biblia encontramos varias listas de dones, las cuales iremos revisando a lo largo del video. Estas listas no son exhaustivas, sino ejemplares, y nos muestran la diversidad y la unidad de los dones. Cada don tiene una función específica y complementaria dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 7, 11, leemos: Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos que el Espíritu Santo es el que da los dones, según su voluntad y para el beneficio de todos. Cada don es una manifestación del Espíritu, que nos revela algo de Dios y de su obra. Por eso, debemos estudiar la Biblia con atención y oración, para conocer los dones que Dios ha establecido y cómo los ha usado en la historia de su pueblo. La segunda herramienta es la oración. La oración es la forma de comunicarnos con Dios y de escuchar su voz. Si queremos saber cuál es nuestro don ministerio, debemos pedírselo a Dios, que es el que nos lo da. Él nos conoce mejor que nadie y sabe lo que nos conviene. Él nos ha creado con un propósito y tiene un plan para nuestra vida. Por eso debemos orar con fe y confianza, sabiendo que Él nos responderá. Así lo dice Santiago 1, 5, 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios nos dará la sabiduría que necesitamos para reconocer nuestro don y usarlo correctamente. Pero debemos pedir con fe, sin dudar de su bondad y de su poder. Debemos creer que Él quiere lo mejor para nosotros y que nos guiará por el camino correcto. La tercera herramienta es la iglesia. La iglesia es la comunidad de los creyentes, donde podemos compartir, servir y crecer en nuestra fe. La iglesia es el lugar donde podemos ejercer y desarrollar nuestro don ministerio, bajo la autoridad y la supervisión de los líderes espirituales. La iglesia es el espacio donde podemos recibir confirmación, corrección y consejo sobre nuestro don por parte de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia es el medio por el cual podemos bendecir a otros y ser bendecidos con los dones de los demás. Por eso, debemos participar activamente en la iglesia, buscando oportunidades de servir y de aprender. Así lo dice Hebreos 10, 24, 25.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En la iglesia podemos descubrir nuestro don ministerio, al ver cómo Dios nos usa para edificar a su pueblo. También podemos recibir orientación y apoyo de otros cristianos que nos ayudarán a crecer y a mejorar en nuestro don. Además, podemos experimentar la alegría y la gratitud de servir a Dios y a su iglesia con el don que Él nos ha dado. Estas son algunas de las herramientas que Dios nos ha dado para que podamos saber cuál es nuestro don ministerio. Pero hay muchas más, como la reflexión personal, la observación de las necesidades, la evaluación de los resultados, etc. Lo importante es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Él nos mostrará el don que nos ha dado y cómo podemos usarlo para su gloria. Pero esto no es todo. Hay algo más que debes saber sobre los dones ministeriales, y es que no son estáticos, sino dinámicos, es decir, que no son fijos, sino que pueden variar según las circunstancias, las oportunidades y el crecimiento espiritual. Dios puede darnos más de un don, o cambiar el don que nos ha dado según su propósito y su plan. Por eso, no debemos limitarnos a un solo don, ni pensar que ya lo hemos alcanzado todo. Debemos estar abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y a las nuevas formas de servir a Dios y a su iglesia. Los dones son capacidades sobrenaturales que Dios da a sus hijos por medio del Espíritu Santo, para que puedan servir a la iglesia y al mundo. Los dones no dependen de la habilidad natural, la educación o el mérito de la persona, sino de la gracia y la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que hay una diversidad de dones, pero el mismo Espíritu, y que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Algunos ejemplos de dones son el don de profecía, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de sabiduría, el don de enseñanza, el don de administración, el don de misericordia, el don de fe, el don de evangelismo, entre otros. A diferencia de los dones, los talentos son capacidades naturales que Dios da a todas las personas, creyentes o no, desde el momento de su nacimiento, para que puedan desarrollar su potencial y cumplir su propósito en la vida. Los talentos dependen de la genética, el ambiente y el esfuerzo de la persona, y pueden ser mejorados con la práctica y el aprendizaje. La Biblia nos dice que Dios reparte los talentos según su sabiduría y que espera que los usemos con fidelidad y responsabilidad para que demos fruto y glorifiquemos su nombre. Mateo 25, 14, 30. Sin embargo, los ministerios son algo que van más allá. Los ministerios son servicios específicos que Dios llama a sus hijos a realizar dentro y fuera de la iglesia, para que edifiquen el cuerpo de Cristo y extiendan el reino de Dios. Los ministerios dependen de la vocación, la visión y la misión que Dios da a cada persona, y pueden variar según el tiempo, el lugar y las circunstancias. La Biblia nos dice que hay una diversidad de ministerios, pero el mismo Señor, y que cada uno debe hacer su parte según el ministerio que ha recibido. Algunos ejemplos de ministerios son el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de maestro, el ministerio de misionero, el ministerio de alabanza, el ministerio de intercesión, entre otros. Ahora que ya sabes qué son los dones, talentos y ministerios, te preguntarás, ¿cómo puedo descubrirlos y desarrollarlos en mi vida? Bueno, aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Para descubrir tus dones, talentos y ministerios, necesitas hacer 3 cosas: orar, explorar y confirmar. Orar significa que debes buscar a Dios con todo tu corazón, pedirle que te revele sus planes para tu vida y que te guíe por su Espíritu. Dios te conoce mejor que nadie y Él tiene el control de todo. Él te dará la sabiduría, la dirección y la confirmación que necesitas. Explorar significa que debes probar diferentes áreas de servicio, actividades y experiencias para ver cuáles son tus fortalezas,
debilidades, gustos y disgustos. Dios te ha dado una personalidad, una pasión y un potencial únicos. Él te ha dado la libertad de elegir y la oportunidad de crecer. Confirmar significa que debes consultar con otras personas que te conozcan bien, que te quieran y que te respeten, para que te den su opinión, su consejo y su apoyo. Dios te ha puesto en una comunidad, una familia y una iglesia, donde puedes recibir orientación, corrección y bendición. De igual manera, para desarrollar tus dones, talentos y ministerios, necesitas hacer 3 cosas: estudiar, practicar y evaluar. Estudiar significa que debes aprender todo lo que puedas sobre el área en la que quieres servir, buscando fuentes confiables, relevantes y actualizadas que te aporten conocimiento, habilidad y actitud. Dios te ha dado una mente, un corazón y un espíritu que puedes alimentar con su palabra, su verdad y su amor. Practicar significa que debes hacer todo lo que puedas para mejorar tu desempeño, buscando oportunidades constantes, variadas y desafiantes que te permitan aplicar, demostrar y compartir lo que has aprendido. Dios te ha dado un cuerpo, un alma y una vida que puedes usar para su gloria, su honra y su alabanza. Evaluar significa que debes revisar todo lo que haces para corregir tus errores, buscar tu excelencia y celebrar tus logros, buscando retroalimentación honesta, constructiva y oportuna que te ayude a reconocer, agradecer y mejorar lo que has hecho. Dios te ha dado una conciencia, una voluntad y una esperanza que puedes renovar con su gracia, su perdón y su promesa. Por otra parte, quiero invitarte a analizar algunas citas bíblicas que señalan la importancia de los dones y ministerios. Te aseguro que esto te va a interesar. Empecemos por el primer versículo que vamos a revisar hoy. Se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice así: Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El que tiene el don de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Romanos 12, 6, 8. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña que los dones son un regalo de Dios, que nos los da según su gracia, es decir, según su favor inmerecido. No dependen de nuestro mérito ni de nuestra capacidad, sino de su voluntad soberana. También nos enseña que hay diferentes tipos de dones y que cada uno debe usar el suyo de acuerdo a la fe que tiene. No debemos compararnos ni envidiar a los que tienen otros dones, sino reconocer y agradecer el nuestro y ponerlo al servicio de Dios y de la Iglesia. Por último, nos enseña que cada don tiene una función específica y que debemos ejercerla con diligencia, generosidad y gozo. Así que ya sabes, si tienes el don de profecía, profetiza. Si tienes el don de servicio, sirve. Si tienes el don de enseñanza, enseña, y así sucesivamente. Vamos a ver otro versículo que nos habla de un don muy especial, que no todos tienen, pero que es muy importante. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice así: Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, 7, 9. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña que el don de continencia es la capacidad de vivir sin tener relaciones sexuales, y que es un don que Dios da a algunos, pero no a todos. El apóstol Pablo tenía este don, y por eso podía dedicarse plenamente al servicio de Dios y de la Iglesia, sin tener que preocuparse por las cosas del mundo. Pero él reconoce que este don no es para todos,
y que hay personas que tienen el deseo y la necesidad de casarse y de tener una familia. Por eso les da un consejo muy práctico. Si no tienen el don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que vivir en pecado o en frustración. Así que ya sabes, si tienes el don de continencia, úsalo para servir a Dios con todo tu corazón, y si no lo tienes, busca un cónyuge que sea conforme a la voluntad de Dios y honra tu matrimonio con fidelidad y con amor. Y ahora sí, vamos a ver el don y el ministerio que son comunes a todos los cristianos y que debemos ejercer con fidelidad y compasión. Se trata del don de la salvación y del ministerio de la reconciliación. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados y los vamos a ver en el último versículo que vamos a analizar hoy. Se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice así: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, es decir, que nos ha perdonado y nos ha restaurado la relación que habíamos perdido por el pecado. Esto es un don, un regalo inmerecido, que Dios nos ha dado por su gracia y que debemos recibir por la fe. Pero no solo eso, sino que también nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, la tarea de compartir este don con los demás y de ayudarles a que también se reconcilien con Dios. Este es el ministerio que Cristo nos ha encomendado y que debemos cumplir con amor y con obediencia. Así que ya sabes, si has recibido el don de la salvación, úsalo para dar testimonio de la gracia de Dios, y si tienes el ministerio de la reconciliación, úsalo para proclamar el Evangelio de la paz. Estamos llegando al final del video. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría tratar un tema muy importante: cómo desarrollar y mejorar tu don ministerio. Una vez que has descubierto tu don, no basta con saberlo, sino que debes ponerlo en práctica. Dios te ha dado ese don para que lo uses, no para que lo guardes. Él quiere que lo ejercites, lo perfecciones y lo multipliques para que seas más útil y eficaz en su obra. Por eso, debes seguir estos pasos. Primero, agradece a Dios por tu don. Reconoce que tu don es un regalo de Dios que te lo ha dado por su gracia y no por tu mérito. Dale gracias por haberte elegido y capacitado para servirle a Él y a su iglesia. Así lo dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tu don es una muestra del amor y la bondad de Dios hacia ti. No te enorgullezcas de Él, ni lo presumas, ni lo desprecies. Valóralo y agradécelo, porque es una bendición y una responsabilidad. Segundo, estudia tu don. Aprende todo lo que puedas sobre tu don, su naturaleza, su función, su propósito y su alcance. Investiga cómo se manifiesta tu don en la Biblia, en la historia de la Iglesia y en la actualidad. Busca recursos que te ayuden a entender y a mejorar tu don, como libros, cursos, talleres, seminarios, etc. Así lo dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tu don es una herramienta que debes saber usar bien para que sea efectiva y no dañina. No te conformes con lo que sabes, sino que busca crecer y profundizar en tu conocimiento de tu don. Tercero, practica tu don. Busca oportunidades de usar tu don, tanto dentro como fuera de la iglesia. Ofrece tu servicio a los líderes espirituales, a los ministerios y a las misiones. Colabora con otros cristianos que tengan el mismo o diferente don que tú. Experimenta con diferentes formas de expresar y aplicar tu don. Así lo dice 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Tu don es un recurso que debes administrar bien, para que sea productivo y no ocioso. No te limites a usar tu don en ciertas ocasiones o lugares, sino que busca ampliar tu campo de acción y de influencia. Cuarto, evalúa tu don. Revisa los resultados y los frutos de tu don, tanto en tu vida como en la de los demás. Pide retroalimentación y consejo a los líderes espirituales y a los demás cristianos. Reconoce tus fortalezas y tus debilidades, tus aciertos y tus errores, tus logros y tus desafíos. Así lo dice Gálatas 6:4. Pero examine cada uno su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tu don es una responsabilidad que debes asumir con humildad y honestidad, para que sea edificante y no destructivo. No te compares con los demás, ni te juzgues a ti mismo, sino que busca mejorar y crecer en tu don. Estos son algunos de los pasos que debes seguir para desarrollar y mejorar tu don ministerio. Lo importante es que no te estanques ni te conformes, sino que busques avanzar y progresar en tu don. Debes saber sobre los dones ministeriales, y es que no están exentos de obstáculos y peligros que pueden impedirte usarlos correctamente. Algunos de estos obstáculos y peligros son: primero, la ignorancia. Es cuando no sabes cuál es tu don, o no lo entiendes o no lo reconoces. Esto puede llevarte a desperdiciar tu don, o a usarlo mal, o a no usarlo. Por eso, debes buscar a Dios y su voluntad, y estudiar su palabra y su obra, para que puedas descubrir y comprender tu don. Segundo, la pereza. Es cuando sabes cuál es tu don, pero no lo usas, o lo usas poco, o lo usas mal. Esto puede llevarte a perder tu don, o a debilitarlo, o a dañarlo. Por eso, debes ser diligente y fiel, y practicar tu don, y perfeccionarlo, para que puedas conservar y fortalecer tu don. Tercero, la soberbia. Es cuando crees que tu don es mejor que el de los demás, o que te hace mejor que los demás, o que te lo mereces. Esto puede llevarte a enorgullecerte de tu don, o a presumirlo, o a abusar de él. Por eso, debes ser humilde y agradecido, y reconocer que tu don es un regalo de Dios y no un mérito tuyo, para que puedas glorificar a Dios y no a ti mismo con tu don. Cuarto, la envidia. Es cuando quieres tener el don que tienen los demás, o que los demás no tengan el don que tienes tú, o que tu don sea más que el de los demás. Esto puede llevarte a despreciar tu don, o a codiciar el don de los demás, o a competir con los demás. Por eso, debes ser contento y generoso, y valorar el don que Dios te ha dado y el que ha dado a los demás, para que puedas colaborar y no rivalizar con los demás. Estos son algunos de los obstáculos y peligros que debes evitar para usar correctamente tu don ministerio. Pero hay muchos más, como el temor, la duda, la crítica, etc. Lo importante es que no te dejes vencer por ellos, sino que los enfrentes con la ayuda de Dios y de su iglesia, para que puedas superarlos y vencerlos. En este video te hemos hablado de cómo saber cuál es tu don ministerio, cómo desarrollarlo y mejorarlo, y cómo evitar los obstáculos y los peligros que pueden impedirte usarlo correctamente. Hemos visto que Dios te ha dado un don ministerio, que es una bendición y una responsabilidad, que te hace único y especial, y que te da una misión y una identidad. Hemos aprendido que para descubrir tu don, debes usar las herramientas que Dios te ha dado, como la Biblia, la oración y la iglesia. Hemos entendido que para desarrollar tu don, debes seguir los pasos de agradecer, estudiar, practicar y evaluar tu don. Y hemos reconocido que para usar tu don correctamente, debes evitar los obstáculos y los peligros de la ignorancia, la pereza, la soberbia y la envidia. Esperamos que este video te haya gustado y que te haya sido de ayuda. Si quieres, puedes compartir este video con otras personas para que también sepan cómo identificar su don ministerio. Así ayudas a llegar a más personas con el mensaje del Evangelio. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.